recuerdo un día que venía un montón de policías bajando por esa calle Miraflores y nosotros estábamos en la escalera donde Casa Pepa, en un rincón, y salimos todas corriendo que Marcela se hizo un esguince porque los brincos y ese barranco cayendo con toda esa agua. Mira tú que no podíamos hasta matar como perros todas allí, porque venían con las porras, harto y encima harto quien va y tiro al aire. Eso era un franquismo, sin hacer nada, ahí en una esquina. Venir tanto policía con porra, ya no es eso, sino la gente que venían a avasallarnos sin hacer nada, con cuchillo. Mira, es que fue una época desastrosa que volver a recordar todo eso es doloroso, muy doloroso, bastante doloroso. De un lado, las víctimas del fascismo español. Del otro lado, personas que por su posición política y con su voto en un parlamento vinieron a hacerle la vida más fácil a las primeras. Yo veía todos los coches, porque era el día de Franco, todos los coches tenía yo 17 años, todos los coches con las banderas. Franco, Franco, Franco. A mí lo que me salvó en aquel entonces fue la pinta de niña que yo tenía, porque yo me fui a una parada de guagua y yo me senté allí y yo de allí a ¿qué te digo yo? A 20 metros, ¿cómo cogían una transexual amarrada y le quitan un pecho, una prótesis? Para mí el franquismo ha sido lo peor que hemos tenido en este mundo, nosotras, los trans. Yo lo pasé muy mal en el franquismo, con la policía, con todo, en general, claro. Nos detenían, nos maltrataban, ¿sabes? Para mí es una época pues muy mala. En la niñez no, porque claro, no llegaba a comprender lo que llegaría yo a vivir con ese señor. Entonces, claro, el franquismo para mí fue pues eso, como realmente fue una dictadura. A los que nacieron antes que yo, pues lo vivirían de otra manera. A mí me costó entenderlo ya cuando fui cogiendo años. Entonces fui aprendiendo lo que era una dictadura y lo que era un franquismo. Cuando ya empezaron a detenerme por ser afeminada, porque en una época, antes de definirme como transexual, éramos maricones, pero luego la vida te va enseñando a calificar. Yo no sabía lo que era una transexual. Yo era un maricón o un travesti. 1 de abril de 1939. Termina la Guerra Civil Española y tras la victoria del fascismo en España, el caudillo tiene entre sus prioridades eliminar o al menos silenciar a toda costa a los homosexuales, donde estaba englobado todo el colectivo LGTB, lo mismo que en Alemania se denominó Triángulos Rosas. El franquismo fue un régimen represivo de principio a fin, no cabe duda sobre eso. Fue una dictadura de principio a fin carente de legitimidad democrática. Fue un régimen represivo, por tanto, contra todos los derechos que activamos, que son indisociables de la dignidad que la Constitución proclama. Y de la libertad personal, por supuesto, y todas sus manifestaciones. La libre expresión de la opinión, de la disidencia, de la oposición, por tanto, represivo con cualquier forma de pluralismo, con cualquier forma de oposición, con cualquier forma de disidencia, y que condenó directamente al exilio a todas las formaciones políticas y a sus militantes y dirigentes que se habían identificado con la legalidad republicana. Además de encarcelar sin piedad o fusilar a cientos de miles de personas después de la guerra. No durante la guerra, después de la guerra.
pero sin duda ninguna fue especialmente cruel, con esa expresión de libertad personal y esa expresión de dignidad personal que tiene que ver con la orientación sexual y con la identidad de género. El franquismo reprimió crudelísimamente. Bueno, yo no soy hipócrita y siempre he dicho que la represión franquista sobre toda persona que tuviese su propia identidad sexual no estaba dirigida a la burguesía ni a los hijos de la burguesía, sino que tenía un concepto de clase, iba a por, diríamos, a los trabajadores, a las mariquitas, y ahí es donde se manifestaba. ¿Por qué? Pues porque entre la burguesía franquista había importantes personajes que militaban también en el campo homosexual, así de claro. Entonces, efectivamente fue una represión. En el caso de Canarias, como saben, mediante la creación de un campo de trabajo forzoso en la isla de Fuerteventura, y ahí basta ver las personas que fueron, que coincide con este juicio que acabo de emitirle. Había una ley que era la ley de vagos y maleantes, que se reformó en el año 70 por una ley que fue todavía peor, que fue la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que esta ya penaba el solo hecho de ser una persona LGTBI. La anterior penaba los actos. Además, en la del 70, en la peligrosidad social, se nos tenía que reeducar para convertirnos en los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres que teníamos que ser a ojo de la dictadura, al ojo del fascismo, al ojo del franquismo, ¿no? De ahí los campos de concentración como el de Tefía, Fuerteventura, capitaneado por un cura que era el que decidía si tú ya te habías regenerado o no. Y entonces toda esa parte de nuestra historia es la que tenemos que recordar. No fueron unos momentos fáciles, sin duda alguna, fueron unos momentos bastante difíciles. Además, con la conciencia, siempre lo digo, de estar con un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. Se las condenó, por tanto, no solamente penalmente, sino social y vitalmente a la marginalidad, al desprecio, a través de la persecución, no solamente a través de la estigmatización, sino de la persecución penal. Por lo tanto, estas personas no solamente sufrían discriminación, sufrían persecución penal, no solamente sufrían cotidianamente lo que era la befa y la mofa de las autoridades públicas de entonces, que utilizaban esas leyes ominosas para reprimirles brutalmente, sino que las encarcelaban directamente por sus, cito literalmente, sus andares, cito literalmente, por su maquillaje. No estoy improvisando, forma parte de la literatura legal y jurisprudencial de entonces, que te podían encarcelar por tus andares afeminados o invertidos. Por tanto, es una situación realmente pavorosa y espantosa. Eso es un abuso del poder o de la sociedad, en ambos casos, en el caso español, y no es admisible. Hay que reconocer que todavía hay, creo, 60 países donde no solo existe la pena de muerte, sino que además existe el delito de la homosexualidad. Y están en Naciones Unidas y estamos conviviendo con ellos, y algunos países son próximos geográficamente a nosotros, ¿no? De manera que es una batalla que hay que continuar, porque hay que meter ese principio de que no tiene ninguna trascendencia ni ninguna importancia desde el punto de vista más allá de la persona o de las personas con las que se relacione. Un tema de intimidad y punto. Salí a la calle, pues, con miedo porque ya oía lo que mis amigas decían. Entonces yo incluso llegué, ya cuando tenía 17, 18 años, ya de tan joven no, pero ya con 17, 18, yo salía de mi casa y iba mirando a ver si venía la policía. Porque de los 14, 15, 16, fui aprendiendo que tenía que vigilar a los que me vigilaban a mí. Un régimen legitimado por unas leyes durísimas, ejecutadas por una policía al servicio del fascismo, sin importar el dolor que pudiera producir la aplicación de las mismas. Lo peor es que yo, pues que éramos una mierda, pues sencillamente, ¿para qué lo voy a disfrazar?
Éramos una mierda. Éramos maricones, éramos escoria, éramos de todo. Entonces, ¿qué te puedo definir? ¿Qué puedo decirte al respecto? Horrible. La policía hacía con nosotros lo que les daba la gana. Nos llevaban, nos cogían. En comisaría de un mes yo llegué a estar 20 y pico días detenida, porque nos cogían y como no podían poner un delito, que muchas veces algunas amigas fueron acusadas de delitos que no habían cometido. Pero bueno, a las que no teníamos esa desgracia, nos detenían y en el libro, claro, entras a la cárcel, o mejor dicho, a comisaría, y ahí está el libro de donde reciben a las visitas. Entonces, para poder justificar el que estés allí, 72 horas o otras 72 y 72, sospecha. Ahí no hay delito. Yo llegué a estar en comisaría por sospecha así de veces, pero montones. Ya te digo, de un mes, 20 y pico días. Yo llegué a entrar un día a comisaría y a las 72 horas salí. Llegué a mi casa, me di una ducha, fíjate tú, era por tarde-noche. Y luego fui a mi casa, me duché, mi madre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas que acabas de salir de comisaría? Y yo, mamá, que me dé el aire. Pues salí, todo eso serían 10 y pico, 11 de la noche. Me arreglé, salí. A la 1:30 de la noche estaba en comisaría con otras 72. Salí de 72 y sin pasar 4 horas, no, pues 3 horas habrán pasado o 4 lo máximo. Ya yo estaba otra vez firmando en el libro de lujo de allí del hotel, sospecha, y 72 horas más. Así debe ser. A la cárcel o también unas cuantas. Bueno, pues nos llevan a las Teresitas y empezaron a vacilar con nosotras, conmigo, con la Daisy. A ver, quítate la blusa, ve las tetitas que tenéis para arriba y tocando para que no hacían daño. O cuando te cogían el pezón y te lo retorcían. Y ustedes quieren ser mujeres, ¿qué pinta para ser mujeres? El típico hombre machista, vacilando, se mete esto, está bueno, por fin. Quítese la ropa a las 3. Siempre en términos masculinos nos trataban. Quítese la ropa a los 3. Estábamos la ropa. Y nosotras, yo, pues, lo más normal, yo, mi amiga y mis 2 amigas, pues nos tapábamos nuestra parte porque no daba vergüenza, no daba pudor. A mí las tetas me daba igual que me las vieran, pero yo me tapaba mis partes. Dice, no, las manos fuera. No hacía caminar todas las Teresitas, lloviendo, donde está el cementerio. Lloviendo. Fuimos caminando hasta la playa. Yo no pensé nunca que nos fueran a decir, métanse dentro del agua. Y nos hicieron meter dentro del agua. Nos hicieron meter dentro del agua. Hasta aquí. Muertita de frío. Y yo, por favor, señora gente, que estamos muertas de frío. Nos hicieron salir. Nos secamos con nuestra misma ropa. Yo me fui a vestir y dice, no, tú no te vas a vestir. A mí me esposan las manos y los pies. La espalda. Nos detenían, nos metían en los calabozos. Caímos un día, nos cogieron con farda, nos hicieron hasta limpiar las cerdas. Cuando pues, deseamos de ir a hacer pipí, no nos dejaba, y mirábamos dentro de la cerda y teníamos que limpiar los orines con la misma farda. Pues es lo que era. A mí los policías me ofrecían que le hicieran cosas, ¿sabes? ¿Quieres fumar? Si me haces tal, te dejo fumar. Déjame ir al baño. Si me hace un favor. Todo era así, ¿sabes? Siempre a cambio de algo. Era raro el policía que hablaba, pero yo creo que casi todo. Era muy raro. Algunos se escapó, pero muy pocos, ¿eh? No. No era lo mío, la verdad. Eso que vamos, tío, sin bañarte, aquí apestando. Que era horroroso la peste que tenía esos cuartos de cemento. Asqueroso, Dios mío, no me quiero acordar. Uf, que es
Fatal, fatal. No es que no quiero ni vivir eso, la verdad. Lo pasé fatal con las celdas. En las celdas es que, vamos, y eran unas sinvergüenzas, la mayoría de ellos. Siempre querían lo mismo. Y otra vez, también que venían en los nuevos monos, nos llevaban arriba a los campitos, a cazar conejos, tirada en el suelo. Y tú imagínate, estas furgonetas que pegaban unos brincos y nosotras en el suelo agarrándonos los hierros, porque eso nos hacía daño por todas partes. Yo me hice la espalda, los brazos, hecho una mierda. Tanto yo y Nancy, nosotras nos mirábamos y con los ojos hablábamos las tres. No hablábamos entre nosotras, sino con los ojos nos decíamos todo. Así hasta las tantas de la madrugada, hasta que ellos le dieran la gana. Y muchas veces con palabras desagradables. A todos ustedes había que cogerlo y vamos, qué pena que no venga otro franquismo duro para que tú veas lo que sea, para que sean hombres. Y vean unas palabras tan desagradables que no la quiero, no lo quiero. Es que mira, lo hago porque eres tú. Era muy doloroso lo que nos hacían. Mucho. Bastante. No quiero ni pensar las que pasaron más detrás mía. Esas la pasaron peor, las pobres. Éramos niños, coño. Éramos chiquillas. La Nancy, Daisy y yo. Éramos niñas. Nos metieron en las teresitas, en pelota, con las luces alumbrándolas. Nos hicieron bañar. Y en la furgoneta, pues, nos violaron. Y otras veces porque éramos chiquillas, éramos menores. Bueno, esto no es lo que no quería. Yo qué sé, es cuando un niño siente la necesidad de la libertad, de gritar a los cuatro vientos, que porque nos sentíamos así, coño, yo qué sé, es que es una cosa que se lleva adentro, que no se puede evitar. No, tú naces con una cosa, un cantante no nace con el fan de ser cantante o de ser artista. Pues yo nací con esto de sentirme como yo me siento. Yo soy así, es que no soy más nada, soy así, tal como yo soy. Mi padre me habrán puesto su nombre, pero el mío es María Tierra y León Peña, punto y pelota. Mujeres huérfanas de leyes, sin encontrar amparo en las autoridades y carentes de respeto social. Causas que desembocaban en una vida nocturna de calle, siendo víctimas de violencia y encontrando en la prostitución un medio para comer. Ay, hubieron tantas humillaciones, tantas peleas, tantos echarnos de sitios porque no nos dejaban entrar. No, aquí no pueden entrar. Y eso en muchísimos sitios. Habían bares que no te dejaban entrar. Con miedo. Si es cuando más te maltrataban. Si no nos querían en la calle, tenemos que correr. ¿Sabes? Hacíamos la prostitución con miedo, porque corría. La policía no te quería en la calle. Si te veías más, te detenían, te metían en los calabozos y te jodían en la noche. Toda mordida, con la ropa rota. Digo, mire, usted ve aquel que va caminando por allí, me acabo de hacer esto y esto y esto. A él lo acogieron, pero cuando yo subo a comisaría ya lo habían soltado. Supuestamente se supone que me tenían que haber llevado a una residencia, a que un médico o un forense te miren, como me hicieron una vez, te examinen y ponga, es una violación. Y ellos pasaron de hacerme eso. Aquí mismo una vez en la autopista, yo quitar el contacto freno-mano y bajarme en plena pista y salir corriendo. Porque claro, si tú le dices a ti a un sitio y te que llevar para otro sitio, ya cuando yo te veo que tú corres por velocidad por la pista para arriba, digo, esto no es lo mío. Ahí me he visto. Pues así. De milagro ven el puesto coche y me coge y me lleva por delante, porque me tiré del coche y todo, ¿sabes? Yo te digo todo. Pues salgo del coche, salgo corriendo. El tío arranca el coche y sale corriendo tras mía. Me faltó un pelo así para que me cogiera Marcela, me cogió por 2 pelos. Es donde está la valla del Miami. Faltó un pelo para darme.
Y Marcela me legó así por los aires y me sacó. Pero bueno, problemas de esos tuve varios. Chicos jóvenes con instintor pasar por el mercado. Maricones, ¿sabes? Un día nos cogieron a todas. Vino un comando enorme de policía, pero coches, bombonas, camionetas. Aquello parecía que era una guerra. Pero el caso es que bajaban por Miraflores, bajaban por la calle San Sebastián, y es que venían por todos sitios. Y todas nos quedamos, ¿qué hicimos todas? Nos reunimos todas. Con palos, con piedras, eso fue lo más grande. Entonces yo en una de las esos me estaban agarrando y yo notaba los palos en la espalda, le mordí la oreja y le arranqué media oreja. De aquí para arriba yo le arranqué la oreja. Entonces, claro, se me quedaron hasta hilos, porque quedan hebras de cuando muerdes una oreja, queda, fíjate tú, como para olvidárseme. Y aquel trozo de oreja se quedó en un trocito así. Y eso fue, esa noche yo llevé de palos lo más grande. Mis amigas también, pero le plantamos. Y es cuando mis amigas ya se decidieron que había que ir todas a una. Por una de las partes de acá, vino un coche, se la lleva y la reventó a no sé cuántos metros, a la Perla. Claro, personas que se han quedado por el camino víctimas del suicidio, una chica que era hija de guardia civil y además estaba aceptada en su familia, que coleccionaba pastillas para el día del suicidio perfecto y al final se terminó suicidando. La gente que se envolvió en el oscuro mundo de las drogas y terminó sucumbiendo, víctimas de toda de un entramado social, de la falta de respeto, del odio, de la no comprensión, ¿no? de las violencias machistas. Claro. Varias murieron en ese trauma de ir a ocuparse con niñatos. Mi amiga la Greca fue un poquito más abajo de los puestos azules y fue con un niñato. Y me preguntó a mí que cuánto cobraba. Yo le decía en aquel entonces era 5.000 pesetas, era la peseta. Y yo no sé, que el tío me vio a mí, que me vio como muy echada para adelante. Y se la lleva y dice, no, tú no, a ella, se la lleva a ella. Y no sé qué es lo que pudo pasar. Y veo a mi amiga en la sombra porque era una noche de tormenta. Y veo a mi amiga en la sombra con el tío. Digo, Greca, digo, ándate. Digo, porque mira la hora que es. Claro, estaba lloviendo, hacía viento. Y se oye porque allí las puertas de los contenedores ruían por el viento. Y yo ahí, boom, pero no le puse importancia. La intentó primero estrangular. Y luego intentó también quemarla, hacer una hoguera para quemarla después que la estranguló. Porque había cartones dentro del container y estaban quemados. Y se dieron cuenta por el humo. Y empezamos a gritar por ella. El caso es que, digo, pues habrá ido con el tío. Digo, ella sabe que tenemos que partir para Madrid. El caso es que llegan a mi casa por la mañana, cuando abro la puerta. Dice, ¿usted estaba con tal persona? Digo, sí, estábamos noche juntas. Dice que amaneció muerta dentro de un contenedor. Para mí eso fue un shock, que me quedé mal de aquí. Pasamos fatal, muy mal pasamos. Estábamos todas acojonadas, ¿sabes? Fue muy fuerte eso. Me quedé tan mal, mi niña, que caí en depresión y de depresión caí en la droga. Estos son los golpes que te dan en la calle, porque es muy difícil de superar. Mi amiga Lulú también fue con un señor. Y resulta que esa noche yo pasé por el lado del tío ese. Qué pena que yo no me puse en esa esquina, porque esa esquina daba al garaje ese de los containers. Y yo no me puse ahí. Pues si estoy ahí yo, déjame caigo yo también. Sé quién lo hizo, pero claro, me lo tengo que tragar. Sencillamente llevaba uniforme y la mató. Salió corriendo del container con la puñalada. Y aquí en los puestos azules, ahí mismo, cuando la subíamos al coche de la policía,
Ahí dio el último suspiro. Ahí dio el último suspiro de ese rollo y allí murió. Están todas que se fueron. Tengo amigos, claro que los tengo, pero no están mis amigas, porque una ha sido asesinada, otra por enfermedad. Y yo me veo ahora con 57 años y yo digo, Dios mío, cómo las has hecho de menos, Dios. Y es que están todas afuera, se han ido todas. Si es verdad que existe Dios, ojalá el día que yo me vaya, mi niña, que me encuentre con todas ellas. Uy, lo he pasado muy mal. Muy mal. Y como yo, muchas transexuales también, que han pasado lo mismo o peor. No lo sé. Yo hablo por mí. Porque si tú traes un niño al mundo, lo traes con todas las consecuencias del mundo. No lo tienes que tirar a la calle, salga gay, o la niña salga lesbiana. Salga lo que te salga, lo tienes que querer y proteger. No lo puedes humillar, porque si tú lo humillas, la gente de la calle te va a humillar más todavía. Más todavía te van a humillar. Cuando se tiene un hijo, se tiene con todo el cariño del mundo y con todas las consecuencias que te traiga la vida, de apoyarlo. Porque si no veas apoyo en la familia, ¿qué vas a esperar de la gente de la calle? Nada. La vida a veces es dura y la vida es preciosa. Porque la vida es bonita, pero cuando te ves tratado así, no sabes qué hacer. No sabes qué hacer, no sabes por dónde tirar. Y cuando alguien viene y te abraza, el abrazo más amoroso es que se te funde en el corazón cuando alguien te abraza y te dice, tranquila niña, que tú no estás sola. Eso a mí me ha pasado muchas veces con gente de la calle. Y gracias a la gente, que se lo agradezco tanto. Amigas mías transexuales, gays también, que me han ayudado. Chicas lesbianas también, gracias a toda esa gente. Por eso yo adoro la comunidad nuestra. Siempre, toda la vida. Pasarlo muy mal, demasiado mal. Lo siento. Ante tanto dolor, en muchos casos aleccionadas y adoctrinadas por el régimen, las familias, lejos de ofrecer cobijo, se convertían en una segunda cárcel en la que las madres eran casi siempre el único ser protector. Y claro, todo esto, para poder hacerlo, es necesario irte de tu casa, porque sabes que no te van a comprender ni entender jamás en la vida y es algo absolutamente irrealizable, porque tú escuchas, tú sabes lo que se habla, lo que se dice en el entorno familiar sobre ciertas cosas. No dejaba de ser una quimera que una persona trans pudiera vivir en Weimar en los años 70. No, yo nunca lo dije, lo sabía medio pueblo, pero yo en casa no lo dije nunca. Yo salí de mi casa directamente. Yo sabía de mi casa desde la claridad que era imposible realizarme allí. No lo planteé jamás, yo lo planteé después de que me fui de mi casa. Después de que me fui de mi casa, a los 2 meses ya hablé con mi madre y se los puse. Bueno, ya para mí queda todo lo que se habló. O sea, no hubo entendimiento. De entrada no hubo ningún entendimiento y intentos de que fuera un médico, ¿no? De que fuera un médico. Y por dar el gusto hice y fui a un psicólogo que ya me había atendido y fui a Santa Cruz. Y cuando me vio, dice, ahora entiendo todo. Y entonces le dio el informe a mi madre y ya quedó todo clarificado y por imposible. O sea, lo que yo ni le había manifestado al psiquiatra o al psicólogo, no me acuerdo qué era, él al verme ya directamente dijo, ahora entiendo todo. Y dice, pues poco más hay que hablar. Y ya le envió el informe y aquello se cerró y se cerró la posibilidad de regresar al pueblo. Me vio los pechos, se volvió loco. También todo me pasaba en los inviernos.
Y bueno, ese hombre se disparató. Ya te digo, yo no le echo la culpa, sino le echo la culpa a la educación que dieron en aquel entonces. Yo fui el primer varón que supuestamente se nacía en la familia. Él se tatuó mi nombre aquí. A mí no me da vergüenza decírtelo. Mi nombre cuando yo nací me pusieron Francisco. Y yo era, pues imagínate, su machito. Bueno, el caso es que me vio en el baño, me tiró a la calle. Una noche tomé con pantaloncitos cortos, las sandalias. Y mi madre de la ventana llamándome. Yo estaba escondida debajo de un puente, dentro de una caja de cartón, del miedo que le tenía a mi padre. Pero miedo. Y mi madre, Francis. Y me daba miedo, pero pánico a salir. Porque está mi casa, desde el balcón se ve el puente, que es el que está en la Avenida de los Príncipes, ¿no? Pues debajo de ese puente me tuve que meter. Y de ahí, cuando al la lluvia, empecé a caminar para abajo, bajando por el Camino del Hierro, llegué a Miraflores. Cuando yo veo aquellos bares que eran tipo del oeste, que por un momento pensé, digo, ¿esto qué es el oeste? Porque claro, son las puertas que se abren. Pero esa noche lo pasé amargamente mal. Mal, nunca se me olvidará. Te quedaste con eso, ¿no? Imagínate, siendo un crío, todas las cosas que se te pueden pasar por la cabeza, el miedo que se siente dentro del cuerpo, es horroroso. Horroroso porque ahí empiezas a conocer lo que es la calle, lo que conlleva. Lo que conlleva. Él no quería hijos maricones en su casa. El único macho ahí era él. Y claro, me salió un hijo así, pues me declaró la guerra. En el colegio, me quitaron del colegio. Con 11 años, ya después mi padre ya empezó a maltratarme psicológicamente, me insultaba, me encerraba en casa. Mi padre trabajaba en el muelle. Me dice, bueno, te vas a dedicar ya con la comida al muelle, a los barcos. Ese era el mayor castigo que me hacía, ¿sabes? Pues tenía que hacerlo. Le ayudaba a mi madre en mi casa y tenía que hacerlo hasta con miedo, porque él, eso en mi casa no lo soportaba. Y cuando me veía fregando la losa, quítase allí que ahí, ¿sabes? Que lo estaba mariconando tú. A mi madre le echaba la culpa de mis cosas. Siempre tenía problemas con él por eso. Una vez me insultó, me llamó maricón, ya le dejé de hablar, ¿sabes? Porque yo estaba limpiando la casa y el papá mira, espera que se momento el piso y pasa. No, esta es mi casa, pedazo maricón. ¿Te has creído? O sea, después de irme de mi casa, en los años 80 yo iba a visitar a mi madre, o quedábamos para comer por alguna parte de la isla. Pero yo la iba a visitar de forma clandestina. Yo iba a mi casa de Güímar, pero estaba en el coche, aparcaban en el garaje dentro y yo no salía de la casa. Comíamos allí, etcétera, etcétera, y con la misma. Sí, porque sabía que nadie me iba a comprender en ese aspecto, y más siendo una ciudad pequeña, ¿no? Entonces, para evitar comentarios a mal gusto... Yo no volví a andar por las calles de Güímar en más de 30 años, 32 años. Yo no volví a pasear, yo no me volví a sentar en la Plaza de San Pedro, yo no volví a andar por Güímar, nunca jamás, ni al puertito de Güímar, nada, o sea, nunca, hasta que me dan el premio de iniciativas turísticas de Güímar. Mi madre, lo más bonito del mundo. Un ser también, lo único que tenía es que era muy celosa, hasta de la familia, de los nietos. Era tal madre que tenía celos con los nietos, con sus hijos tenía celos de los nietos. Ahora era el ser más extraordinario del mundo. Una noche estábamos en un fin de año y estábamos toda la familia ahí en mi casa y demás. Y lo recuerdo porque tengo un vídeo donde se ve mi padre y claro, nos vio a todos los hijos, todos sus nietos, y el pobre pues lo vi, él siempre limpiaba las gafas con el pañuelo y me recuerdo verlo
y verlo el pobre, cómo se quita las gafas, cómo coge el pañuelo y cómo se pone a limpiar las gafas porque las había mojado con las lágrimas. Y era extraordinario mi padre. Mi padre era un ser justo, bueno, tragó con sus hijas como éramos, que para falta de una éramos 3 transexuales. Entonces, claro, pero mi padre era un ser también, que era un amor. Mi madre era con todo, con la ropa y con todo. Yo me compraba, mi mamá compraba mi ropa que tengan flores, cosas que tengan, ¿sabes? Cuando yo iba a comprarle a mi hermana, me compraba mi blusa con estampaditas, cosas así, de asilla. Dice que eso no va a ver tu padre, siempre me ponía a hacer esas pegas, claro, sabes que una madre para un hijo, pues, no quiere, no, que es tu padre va a ser, que ves esa ropa, te mata, ¿eh? Pero mamá, yo no me voy a poner cuando esté papá, solamente cuando voy a salir. Cuando yo iba a salir, solo que mi madre. Yo salía por la tarde-noche. Mi madre se levantaba, porque el baño estaba pegado al cuarto de ellos. Y mi madre se levantaba de la cama para yo salir pintada y se ponía delante de la puerta para que mi padre no me viera salir. ¿Tú imagínate? Qué fuerte, ¿no? Que tu padre haga eso. Por eso es que la quiero tanto, la adoro. No tengo palabras para hablar de mi madre, es que no sé dónde ponerla. Hay poco. Un altar, todo, Dios, poco para ella, todo. Y por un hermano homófobo que tengo, que cuando era pequeño lo quería bastante. Por culpa de él estoy fuera de mi casa. Y vivo en una habitación con una señora donde yo pago 300 euros. Y me echó de mi casa. Nunca pensé verme así, con 57 años. Pensé terminar con mi madre. Pero este hombre es verme ver al diablo. A mí me encanta mucho la familia, la unión de la familia. Porque yo cuando estaba en Madrid venía siempre cargada de regalos. A todos, hasta a mi padre le compraba regalos. Y mi padre se me agarraba a llorar al pobre porque ya también estaba viejito. Pero yo qué sé. Soy de mucha familia, pero mi hermano rompió mi familia. Y lo vengo pasando desde niña con mi padre y ahora con mi hermano. Y te lo cuento porque ya me da igual, ya que lo sepa todo el mundo. Ya me da igual. Eso es lo que hay. Era como un castigo, porque ya, ¿sabes? Como para enfrentarme. ¿Sabes? En lo que quería enfrentarme. Digo, para que no salgas a la calle, estás en casa y vas a llevar la comida y con la misma ropa. Mi ropa me la mojaba. Me la tenía toda la semana mojada en un cubo. Es que no quería que saliera, ¿sabes? Y entonces me dice, todos los turnos míos que yo haga, tanto de noche como de día, vaya a darme la comida. Y yo me acuerdo que hasta en esa época, digamos, se los ojos para los machos. Las cosas como son. Y yo me quedé hasta un día por la Avenida Naga, ahí sentada, y hasta conocí a un chico allí en la Avenida Naga. Claro, cuando llegué a mi casa, ¿tu hijo a qué hora llegó? Mi madre tenía que decirle la hora. Y yo le digo, mamá, llegué hasta ahora. Mi madre me tapó. Por eso te digo que yo era cómplice de mi madre y con todo. Mamá, llegué hasta ahora, ni todo. Y mi madre, por eso mi madre era pobre, pagó todo. Por eso a mi madre le tocó poner un prestar. Uf. Uy. Uy, no puedo. Ay, mi madre, ahora no puedo. Oh. Ay, mi madre.
todo. Mi madre no tiene palabras para nada. Ay, mi madre. Me quedo mal porque se me vienen muchas cosas a la cabeza. La cara de mis amigas llorando. Es que son muy fuertes. Es muy fuerte lo que pasa. Nuestros padres nunca supieron, bueno, que eso era... No le podías hablar de una madre y decirle, me acabo de pasar esto. Ella ni se imaginó. Pero verla solamente en las caras de mis amigas, eso era horroroso. Horroroso. Entonces, él ya murió. Sí he hablado de mi padre en el sentido de que no asistía a su entierro, por los motivos que decidieron que no podía asistir. Y él nunca supo. Nunca se lo dejaron. No. Murió 2 años después de haberme ido de casa y era que como estaba enfermo, que no se le podía decir. La vida a veces se escribe como se escribe, querida compañera, y a veces la vida que parece que está muy enredada puede terminar en un camino recto. Al final sí pude ver enterrar a mi padre, 40 y tantos años después. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Porque al entierro de mi madre, claro que fui. Por supuesto. Faltaría más. Y al final, para enterrar a mi madre, hubo que sacar a mi padre. Y al final, vi enterrar a mi padre. Por lo tanto, si eso no es resiliencia, que baje a alguien, quien sea, y lo vea, ¿no? Al final, aunque sea en un saquito, lo vi. No, sí, me quedé mirando. Dije, qué joderse, cómo se escriben las cosas. Españoles, Franco ha muerto. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España! Libertad, libertad, sin vida,
Con alegría. ¿Cómo vamos a vivirlo, tío? Con alegría, porque estamos en la calle nosotros y digo, ¡ah! Pero claro, no podía chillar por la policía, pero estábamos en la calle saltando. Lo estaba viendo en la tele en blanco y negro del bar. Para dar testimonio de su amor al padre de la patria, que con tan perseverante desvelo se entregó a su servicio. Y no sé, lo vi como algo bueno. Lo vi como algo bueno. Lo que pasa es que esa alegría que se podía sentir un poquito se apagaba cuando oías el miedo de la gente. Mi amiga Gilda también viva. Todas saltando. ¡Qué alegría, qué alegría! O sea, vamos, qué alegría cuando me dijeron, todos cantando eso. Que el franquillo ya murió. Bueno, eso fue. Vamos, nos volvimos locas todas. Compramos botellas hasta de vino. Ay, lo que va a pasar ahora, porque ahora que Franco se ha muerto, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Anunciaban como que iba a haber una dictadura más grande, las cosas iban a ser peor que con Franco vivo. Por eso te digo todo. Lo celebramos. Todas en la calle de la Avenida Naga. Y pendiente de la policía que no los cogiera. Pues ese día estaba la policía pues, rondando todo, ¿sabrás? Porque todo el mundo, mucha gente estaba contenta, ¿sabes? Sobre todo nosotras y mucha gente más. Yo creo que se llegó sobre todo la noche de la muerte del dictador. Porque luego son una serie de pasos que se van dando. Yo formé parte de muchas de esas comisiones de lo que se llama la transición. A mí me correspondió negociar en nombre de los socialistas y del sindicato socialista UGT todo lo relacionado al cambio de las estructuras sindicales franquistas a las estructuras del sindicalismo libre y democrático. Todo ese periodo son reuniones, más reuniones, terminas, elecciones, etc. Y no tienes esa sensación, diríamos, de ya, por fin, de desahogo que se produjo la noche del fallecimiento del dictador. Aunque el régimen veía su fin con la muerte del dictador, las leyes represoras de peligrosidad y rehabilitación social o escándalo público se mantenían vigentes y era necesario eliminar el término homosexual de las mismas e incluso derogarlas. Y después de una noche, después de la noche de San Juan, y después de las primeras elecciones democráticas, de una paliza en comisaría, en las frases, ya estaréis contentos maricones, ya tenéis democracia, ¿no? Los que pertenecimos o hemos pertenecido, por los motivos que sea, a una clase social que no nos habíamos sentido directamente perseguidos, pues la modificación de las leyes sabíamos que no era el problema. El problema sería para ese sector de la población efectivamente perseguido durante los años de la dictadura. El problema era de tipo cultural, no un tema de leyes. Que las personas trans éramos personas no gratas para una parte del movimiento gay, porque decía que dábamos mala imagen al colectivo. De hecho, aquí en Tenerife, en el 78, en la manifestación, las personas trans fueron por un lado, las personas gay fueron por otro. Yo me acuerdo en una de las primeras manifestaciones que fui en Madrid, que creo que fue el año 80 o el año 81, donde íbamos en la pancarta de cabecera y los sindicatos iban más adelante y iban con pasito ligero para que no nos juntáramos. Pero la realidad son las fotos de 77 Barcelona, 78 Madrid, donde la encabezaban la inmensa mayoría personas trans. Porque repito que el tema era cambiar la cultura, y la cultura se está cambiando ahora, no se está cambiando en virtud de una ley. Y fueron detenidas por la policía y les dieron una paliza en comisaría a ellas y al acompañante, ¿no? O sea, se nos siguió persiguiendo oficialmente, de forma oficiosa, hasta el año 1988, que se deroga. Año 1987, en mis redes sociales, personas trans constatan cómo fueron a la cárcel por esta figura punitiva. De hecho, el ejemplo estaba que, por ejemplo,
las personas que estaban en situación de prostitución en la Castellana, la policía iba, hacía redadas y la hacía en la acera de las mujeres trans, y en la acera de enfrente, que estaban las mujeres no trans, ellas no eran detenidas, pero las mujeres trans eran subidas al furgón, llevadas a comisaría, podían pasar 48 horas y de allí a la cárcel de Carabanchel. Entonces, todo ese factor cultural, eso se mantuvo después de la Constitución del 78. No bastó con el artículo 14 de la Constitución de la igualdad de todos, con independencia de razones sexuales, ¿no? Identidad sexual. No. El tema es que hasta que irrumpe, probablemente por influencia también de otros países, el tema del Día del Orgullo Gay a finales de junio, es cuando empiezan las cosas a cambiar, es a través de la presión del propio movimiento, protagonizado en muchos casos por la LGTB, cómo se ha ido cambiando el tema. Las primeras manifestaciones que se hicieron en España, la del 77 en Barcelona, Madrid en el 78, aquí en Tenerife se hizo otra también, fue la primera que se hizo del orgullo, era la derogación de la ley de peligrosidad social. Esto no sucede hasta diciembre, hasta el 26 de diciembre del año 78, y no entra en vigor hasta enero del año 1979. Luego algunas personas consiguen pasar a la invisibilización físicamente y otras personas no, y por lo tanto llevábamos al final una diana en nuestras frentes o en nuestras espaldas que nos señalaban. Por lo tanto, las personas trans fuimos especialmente víctimas de tanto de la ley de vagos y maleantes como de la de peligrosidad social, que no se derogó en España la homosexualidad, como se dice, en el año 79. Se nos siguió penalizando hasta el año 1988, con la figura del escándalo público. Entre un cambio normativo, por lo que acabo de exponer a lo largo de toda esta entrevista, no es suficiente para decir ya pasamos páginas, se acabó la batalla legislativa. El tema sigue siendo la educación. Pero la situación social permanecía, o las discriminaciones cotidianas. Entonces es un momento importante, pero solamente es un momento más. Pero vuelvo a repetir que para las personas trans sigue habiendo la figura del escándalo público. De hecho, el primer colectivo trans que se crea en España, Transexualia, se crea precisamente por las detenciones arbitrarias de las personas trans de la Castellana bajo la figura del escándalo público. Se van derogando leyes, pero no se reconocen derechos, hasta que 30 años más tarde se comienza a redactar la primera ley igualitaria, concretamente la Ley 3/2007 de 15 de marzo. Esto significó un contacto intenso con las personas que estaban organizadas socialmente en la defensa de esas reclamaciones de expansión de la igual dignidad y de la igualdad y libertad con que se ejercen los derechos de ciudadanía en España, entre ellos esos colectivos LGTBI. Y debo decir que llamativamente varias de esas personas me eran familiares y de luego me eran paisanas, me eran hermanas, eran personas canarias como yo, personas con las que he establecido una amistad fraternal en el curso de los años. Pedro Cerolo, Carla Antonelli. Y afortunadamente hubo un gobierno que escuchó, evidentemente, y aquí a mi amigo Juan Fernando López Aguilar, que estaba saliendo en esos momentos ya como ministro de Justicia. Simbólicamente fue mi última entrega. Simbólicamente yo me empleé bastante a fondo para culminar el mandato con esa ley. Y políticamente ese empeño requirió de mucha energía. Primero viene el matrimonio igualitario, antes que todo eso. Como puede imaginar, se desatan todas las resistencias, las mediáticas, la de opinión pública y particularmente las agencias de oposición, de las cuales solo una era el Grupo Popular en el Congreso, pero solo una. Pero había también una agencia de oposición muy relevante que ha ido perdiendo perfil hasta que incluso evocarla parece incluso
ucrónico, pero era muy real en aquel momento, que era la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal. Por eso el imponer, como tratan de imponer, con penalizaciones terribles, la ideología de género, es algo que no podemos aguantar. Lo digo así de claro. No podemos tolerar eso. Es preciso movilizarse. Aquellas personas que hoy, llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo, y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos, os aseguro que encuentran el infierno. Imponer una antropología a través de la enseñanza, eso es un crimen. Lo digo así. Hay 500.000 de personas en la calle en contra del matrimonio igualitario, capitaneados por la Conferencia Episcopal, capitaneados por esos obispos, arzobispos que iban con gorritas de béisbol absurdas, ridículas, que no se habían manifestado contra las guerras ni contra el hambre en el mundo, sino en contra de los derechos de las personas homosexuales en este caso. Por tanto, en el momento que yo anuncié eso, ya se formó una escandalera fenomenal que me obligó a emplearme muy a fondo en términos de pedagogía política. Y lo hice, además, creo que me empleé a fondo con una estrategia y una táctica que resultaron eficaces. La estrategia era intentar desactivar la oposición con una explicación racional y una explicación entendible, y además apelando a los sentimientos ampliamente mayoritarios de la sociedad española en favor de esas iniciativas, al mismo tiempo que al valor del compromiso y de la determinación de honrar la palabra dada, el compromiso político y la determinación del gobierno de honrar la palabra que habíamos dado a los españoles. Nosotras y nosotros lo que hicimos fue una concentración enfrente del Monumento de la Constitución. Me acuerdo además que fue una noche casa de Pedro Cerolo en una cena que él invitaba a una serie de personas, donde se concluye que nuestro acto en contra de lo que estaba sucediendo, el foro de la familia, etcétera, tenía que ser un acto visual reivindicativo, pero no un acto de masas, ¿no? Impulsamos una serie de cambios que no tuvieron fácil recepción ni acomodo en todos los casos y que tuvieron resistencias internas. Creo que algunas leyes de las que pusimos en marcha lo expresan con claridad, y tuvimos resistencias internas dentro del partido, como todo el mundo puede entender a estas alturas, porque el Partido Socialista siempre ha sido así. Entonces se te presenta una disyuntiva de qué es lo que está primero. Si por lo que has luchado toda tu vida, la obediencia debida a tu partido, a tu presidente, que era ni más ni menos que José Luis Rodríguez Zapatero, y al final tienes que anunciar una huelga de hambre contra tu propio gobierno, contra tu propio presidente, y afortunadamente eres un detonante. Pero aún así se formó una masa crítica, una masa de convicción, de cuerpo sólido, que va haciendo rodar la maquinaria en lo que el conjunto del partido con vocación de gobierno interpreta que es la dirección correcta de la historia, y desde luego es el caso en este punto. La estrategia fue precisamente utilizar los requisitos que se estaban usando en ese momento para poder operarte, porque para poder operarte era necesario haber estado 2 años de tratamiento médico y tener un diagnóstico de disforia de género. Si no, no te operaban de genitales. O sea, esos 2 requisitos se utilizaban. ¿Qué pusimos para esas garantías jurídicas de ese momento? Poner esos 2 requisitos que se exigía para operarte, pero para no operarte. De modo que yo tenía que hacer realmente sudokus cada vez que saqué adelante muchas leyes orgánicas. Yo saqué adelante 23 leyes, de las cuales creo recordar más de la mitad son leyes orgánicas, fueron leyes orgánicas. Eso requería, lógicamente, hacer un cálculo de probabilidades antes de lanzar la primera piedra. Antes de lanzar la primera piedra al estanque, lo primero que tenías que ver es si había agua en el estanque. Con todos los cálculos establecidos, primero tuvimos al partido detrás y después una mayoría parlamentaria para sacar adelante la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad registral de género en 2007. Pero al final, a principios de junio del año 2006... La transexualidad, considerada como un cambio de la identidad de género, es una realidad social que requiere una respuesta del legislador
para garantizar la dignidad de las personas cuya identidad de género actual no se corresponde con el sexo con el que inicialmente fueron inscritas. El Estado tiene la obligación de garantizar el desarrollo de la personalidad de cada ciudadano. Confiamos en que esta medida contribuya a dignificar la vida de miles de personas que sufren esta situación. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anuncia que el Consejo de Ministros saca adelante una ley que marcó un antes y un después para el colectivo trans, evidentemente, una ley que hoy hay que reformar, obviamente, pero que hace 14 años marcó un antes y un después, vino a decir ni más ni menos que ser hombre o ser mujer va mucho más allá que de unos genitales, que nadie vamos por la calle bajándonos la falda, bajándonos los pantalones o levantándonos las faldas, y que venía a decir que no era necesaria una cirugía de genitales para poder cambiar nuestra documentación y nuestra partida de nacimiento. Votos emitidos 302, a favor 176, en contra 123, abstenciones 3. Queda pues aprobado. Yo cuando saqué mi carnet de identidad, que fui al centro de la policía para sacarlo, yo el sueño de mi vida era ver mi nombre en el carnet de identidad. Para mí era la vergüenza más grande del mundo ver mi carnet con el nombre de Marcelo. Odiaba hasta el nombre. Lo oían algunos futbolistas y demás, y lo odiaba el nombre, porque decía Marcelo, y yo no era Marcelo. Entonces, era algo que la mente no me dejaba, era algo que me provocaba un sinsentir que eso sí me dolía. Se hace realidad y entra en vigor al año siguiente. El 1 de marzo del año 2007 se vota en el Congreso de los Diputados y el 15 de marzo es publicada en el BOE y firmada por el rey y por el presidente del gobierno. Que yo por lo menos le estaré agradecida mientras tenga uso de razón en este planeta, pues se lo agradeceré, porque es una ley que nos liberó a muchísimas personas. Los liberó de poder ser las personas que en realidad nos sentíamos. No lo celebré porque no tenía por qué celebrarlo, pero si no lo celebro, ¿sabes? Yo sabía que iba a llevar mi primer carnet de mujer. Se lo dije a mi hermana, dice mi hermana, me alegro. Mi hermana lloró, Dice, ya por fin no vamos a tener más problemas. ¿Sabes? La que no lo supo fue mi madre. Que tenía que haberlo sabido mi madre, ¿sabes? Esa sí la que tenía que ver, la que le hubiera interesado más. Entonces, feliz. Yo no sé si me hizo más feliz cuando me casé o cuando yo pude ver en mi carnet de identidad el nombre que yo sentía que tenía que tener. No lo sé. Qué alegría. Sí, ahí sí hubiera sido un bombazo. Si todas juntas lo hubiésemos celebrado. ¿Sabes? Cuando salió la ley. Pero muchas estaban fallecidas ya, ¿sabes? Ya muchas han fallecido de la droga y de todo. Pero joder, tío, qué bueno celebrar eso. Vamos, sería un espectáculo. Sí. En el momento que yo voy al registro civil, yo tengo un recuerdo claro y diáfano de voy en un taxi por la Castellana y voy mirando abstraída hacia un lado y a otro, con un nerviosismo y con una pelota en la boca del estómago de lo que voy a hacer, del acto jurídico que voy a hacer, de que llevo la partida de nacimiento original de mi pueblo, que mi hermana siempre ahí me saca para que yo pueda cambiar la documentación, ni imaginar nadie de que ibas a ser la primera, que luego ese fue el titular de la nota de prensa. Entonces, cuando te quedas y ves un libro en blanco que el primer nombre que escriben es el tuyo. Lo de la boda nunca me lo pude imaginar tampoco, porque yo, en mis años de vida, yo no pensé que las leyes pudieran cambiar de tal manera
que pudiéramos nosotras casarnos, tanto las transexuales como las lesbianas, como los gays. Yo no tenía la capacidad, con lo que yo había vivido, no tenía la capacidad de pensar que eso pudiera suceder. Entonces, quizás por eso lo del carnet me hizo más feliz, me hizo plena. Pero las coincidencias de la vida, Boti García Rodrigo, que soy directora general de diversidad, trabajaba en esos momentos en el registro civil y estaba encargada de esa zona y llegó con un libro casi más grande que ella y dice: tengo el honor que vas a inaugurar este libro. Al final fui la primera persona trans en la Comunidad de Madrid que utilizó la Ley 3/2007, la propia ley por la que defendí, la propia ley por la que anuncié una huelga de hambre, se podría decir. Con mi propia ley, al final, pude cambiar ese DNI que tantas y tantas personas pudieron luego modificar sin necesidad de una cirugía genital. Y llevaba el carnet a mano en el bolso. Digo: mira, tú ves lo que pone aquí, así me llamas tú a mí o no me llames de ninguna manera. Yo me llamo Marcela. 14 años más tarde, Tenerife mira al futuro sin olvidar el pasado. Todos los colectivos LGTBI y grupos políticos de Canarias se dan la mano para construir una sociedad mejor. Ha sido muy bonito ver a gente a la que he visto llorar mucho, ver llorar de alegría. Eso, a veces el activismo y la política al final merecen la pena. De manera que la lucha de las generaciones pasadas ha contribuido al reconocimiento de derechos del presente y los tan ansiados bienestar e igualdad real del futuro. Señorías, 66 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 66 votos a favor. Queda aprobada por unanimidad la votación del preámbulo y como consecuencia de ello, señorías, queda aprobada por unanimidad del Parlamento de Canarias la PPL 0063 dictamen de comisión de la igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Enhorabuena. Mira, ¿sabes qué te digo? Quiero disfrutar. Y más ahora que me salió que dejé de fumar y todo, y ahora que ¿sabes? Que quiero ser positiva, quiero que coger el toro por los cuernos, como dice el otro. Sí, queda dona. Sí quedo. Quiero que las hijas de mi madre las esparzan con las mías. Cuando yo fallezca, que ya nadie se haga cargo de ellas, sino conmigo, las dos juntas, venga, a volar, y más nada. Ya hablé con mi mamá, eso lo dije. Si puede ser aquí o puede ser Las Palmas también. A los montes, donde sea, ¿sabes? Pero no, la ceniza de mi madre junto conmigo.